A través de la contemplación nosotros podemos liberar la energía de nuestro destino. Y eso que tú comentabas, por ejemplo, que me parece muy bien, o sea, yo lo he dicho muy bien, yo lo he dicho muchas veces, o sea, exactamente lo mismo que dices tú, pero de otra manera, yo siempre lo digo. O sea, el papel arde muy bien, el papel arde muy bien, o sea, el papel de la carta arde muy bien. Y el problema es cuando la gente se convence de que las cosas que aparecen en la carta son algo más, de acuerdo, que un propósito. El propósito de que contemples algo que no está escrito, sino que forma parte de tu bagaje como alma encarnada, ¿no? Y de la relación, como Burjar dice, ¿no? O sea, la relación que hay entre la luz y entre la luz y la encarnación, o sea, entre el alma del hombre, ¿de acuerdo? Y el espíritu de Dios, o sea, la relación que hay entre ambos. Y fíjate que en el tema de la luz, precisamente, hay una cuestión etimológica que oculta un secreto iniciático que quisiera comentar. Y es que en la misma palabra Dios está oculta la luz. Y esto nos remonta a Dios, una época muy, pero muy antigua. Dios, exactamente. Dios Pitar, de hecho, era Dios, el nombre original de Dios entre las tribus indoarias originales. Y Dios Pitar, que significa literalmente padre de la luz. Ahora, Pitar es padre, ¿no? En esta lengua proto-indoeuropea, que dio origen al sánscrito, al griego, al latín. Y Diaus, la partícula en sí, es luz, pero no es cualquier luz, ¿verdad? No es la luz de la bombilla eléctrica, ni es la luz del fuego tampoco. Se refiere exactamente a la luz celeste, a la luz del día, a la luz de la irradiación de los astros, y particularmente de la luz solar. Entonces, cuando a Dios se le llama Diaus Pitar, Padre de la Luz, se está casi diciendo literalmente que Dios es luz. Otra frase que encontramos dentro de la Biblia, Dios es luz. Y la partícula diaus se fue corrompiendo con el tiempo, fue derivando en el deus, Dios en latín, y luego en el Zeus, ¿no? El rey de los dioses olímpicos en Grecia. Entonces, uh-huh. en nuestra tradición religiosa, cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Deus, ¿no? Estamos hablando de la luz celeste, estamos hablando de la luz de los astros. Por eso decía al principio que es un error considerar que la explicación que da Al-Kindi y su discípulo Abu Mashar son una explicación netamente materialista, puesto que la concepción que los antiguos tienen sobre la luz es muy distinta a la que tenemos hoy día, gracias a la física moderna. Hay un concepto profundamente religioso dentro de la idea de que en la luz está oculto el tiempo y el destino, y esto hasta nos podría poner en consonancia con Einstein, ¿verdad? Donde luz y tiempo están muy relacionados, pero nosotros los astrólogos le añadiríamos también el destino, es decir, el determinismo que la misma ciencia admite, puesto que cualquier físico, y sobre todo los astrofísicos, te podrían decir que vivimos en un universo o en una naturaleza determinista. Hay causas, ¿no? Y generan efectos, y eso es determinismo. No ocurren las cosas porque sí. Tenemos en las universidades de todos los tiempos mencionado como el principio de razón suficiente, ¿no? El Así principio de es. razón suficiente está dentro de nuestra genealogía. Ya no es una genealogía que tenga que ver con los griegos, que venga de antes, o que tenga que ver con otras corrientes. O sea, las corrientes de la causalidad, ¿vale? Tú, por ejemplo, hay otra cosa que comentaste que me encantó. O sea, cuando estamos hablando del término de acción, ¿no? Cuando nosotros o sea, el término acción es lo que para los griegos era logos, ¿no? Logos es acción. Logos es acción, no palabra. Lo traducimos por palabra y palabra tiene que ver con nomos, no con logos. Hay una articulación, de acuerdo, del sentido de esa palabra que es completamente espuria, está totalmente revertida en nuestra modernidad. Y el hecho de que hay una cadena de nociones o de concepciones que van a través de conceptos que son diferentes, pero que están hermanados hasta cierto punto desde muy diversas perspectivas, como es la noción de logos, la noción de verbum, la noción de karma, que en el fondo se refieren única y exclusivamente a la acción.
a la acción, porque la acción es lo único que puede liberar al ser humano de su destino. Entonces, como indica, por ejemplo, Krishna se lo indica a Arjuna, ¿no? En el fragor de la batalla. Cuando Arjuna decide caer abatido, ¿no? O sea, yo ahí veo, la casa 8, ¿no? Como la entendían, la Argos, ¿no? La casa 8 como la entendía el helenismo, ¿no? El Lecé y Argos, ¿no? El letargo, ¿no? Entonces, Arjuna opta por el letargo, por la inacción. Y entonces es cuando Arjuna dice, bueno, tiene que ser una, tiene que ser una aceptación activa, en donde no cabe la neutralidad. No cabe la neutralidad. Tienes que alinearte con el propósito y cumplir con el principio, porque cuando tú no cumples el principio, el universo colapsa. Y entonces es cuando hasta cierto punto nos damos cuenta de la importancia que tiene para el hombre aceptar el destino. Porque si no aceptas el destino, la realidad colapsa y te ves en el sinsentido. Eso que Frankl decía, el ser humano no necesita vivir relajado, sino lo que necesita es un propósito mayor que el mismo. Y eso es realmente lo que nos convoca a la superación. Y eso es la gran herramienta, el gran tesoro que nos aporta la visión del horóscopo. Bueno, pues a nosotros, por ejemplo, mucha gente viene y nos pide orientación. ¿Qué palabra más bonita, orientación? Orientación viene de Oriente. O sea, nos están pidiendo que les Mira, miremos el ascendente. ascendente. Mira el ascendente, mira el ascendente. Eso es la orientación, es el oriente. Es el lugar a donde es el lugar a donde tú quieres ir. Lo que pasa es que hay una incomprensión, porque a donde vamos no es hacia el ascendente, sino hacia el medio cielo. Entonces, detrás de los conceptos que se vierten en el significado de los lugares horoscópicos, desde el principio de los tiempos, los nombres que se les adjudicaron de acuerdo a esos lugares, ¿no? Como por ejemplo el timón, el ascendente, o por ejemplo Mesuranema, medio cielo, de acuerdo a Hipogéon, ¿no? Con esa visión que no tiene que ver con el infierno cristiano, sino que tiene que ver con el ámbito de lo oculto, de lo que necesita ser manifestado, ¿no? Como la casa 4, que nos vincula necesariamente a la tradición. Yo tengo a Leo, yo tengo a Leo en la casa 4 y el Sol en la casa 9. Por lo tanto, yo hasta cierto punto estoy desapegado de la tradición en el sentido de que mi Sol no vea la casa 4. Pero hay una necesidad profunda de dar sentido a través de la casa 9 a lo que representa la tradición. Y en ese sentido hay un principio que brota como la luz a través del ascendente, como comentaba Aristóteles, de llevar la materia al reino del espíritu. Eso a través del aire, ¿no? A través del proceso de liberación, a través de la representación del proceso de sublimación. Entonces el aire mantiene unido lo material y lo concreto con lo espiritual y lo trascendente, ¿no? Y lo trascendente necesita volver a la tierra. Y eso se hace a través del principio de condensación, de impregnación, que representa el agua, ¿no? O sea, el agua une el cielo con la tierra de la misma manera que el aire une a la tierra con el cielo. Ese principio que entiende cualquier niño cuando se lo explicas en estos términos, ¿de acuerdo? Es la base de una comprensión que es perenne. La gente dice, el aire es intelectual, es mental. No, es algo mucho más profundo. Es lo que nos diferencia del resto de los animales, es la capacidad de representar, que no pasa necesariamente por la articulación, porque nosotros no articulamos palabras. Dios articula palabras a través de nuestra boca. Somos como el Ney, somos un tubo a través del cual el aire cobra forma. Entonces, ese principio, yo creo que es un principio que parte de la absoluta simplicidad del sistema. Y algunas veces, pues, los astrólogos incurrimos en el error de revestir de literatura nuestras palabras, ¿no?
Yo creo que ese es un problema que burdamente la astrología contemporánea ha llevado a un nivel que es absurdo, ¿no? O sea, el nivel de decir que nosotros estamos abriendo una metáfora abierta, que nosotros estamos haciendo un arte literario. Y no es un arte literario, es un arte vivencial. Y al ser un arte vivencial, es un arte que tiene que ver con el dejar ser lo que ocurre a través de nosotros, a través de nuestra vibración, a través de la vibración, a través de la vibración de lo que somos. Bueno, la Entonces, vida moderna se ha transformado en una pantomima, ¿no? Una pantomima, así que no es de extrañar la manera en que se aborda la misma astrología en términos modernos. Todo es así. sí, Pablo, amigo, pero hay también otro factor que es que no somos nosotros, no somos nosotros los que nos hemos enfrentado a la modernidad. O sea, yo veo, por ejemplo, en Masalá una reivindicación tácita de los principios de la tradición frente a los modernos de aquel tiempo. O Sí, sea, cuando elige los ejemplos extremos, incidiendo en una visión necesariamente, de acuerdo, corrompida de lo que era su oficio. la modernidad siempre ha existido. Realmente la modernidad no es una época histórica. La modernidad es una fuerza universal, que es la fuerza de la disolución. Los mismos autores tradicionalistas como René Guénon lo han indicado muchas veces y con enorme acierto en eso. La modernidad ya existía antes, existía eh, en época de Platón y Aristóteles, estaba allí también. Estaba siempre presente como una fuerza que tiende a la disolución y que va en el sentido opuesto al de la recuperación de la raíz original del hombre. Nos impulsa más bien hacia los bordes de la rueda para que sigamos girando en ella, en vez de impulsarnos hacia el centro de la rueda, hacia el cubo de la rueda, donde no hay movimiento, donde habita Dios. Las fuerzas disolutivas de la modernidad son propias además del Kali Yuga, que, que ya lleva un montón de tiempo en curso, digamos, de acuerdo a los cálculos de la astrología Yotish. Esto empezó en el 3102 a.C., con la muerte de Krishna, o sea, llevamos más de 5000 años en un proceso de disolución moderna. Obviamente un historiador me escucha decir esto y se arranca los pelos de la cabeza, pero es No así. creas, ¿eh? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, Tomás Calvo fue una de las primeras cosas que me dijo, si es que nosotros no somos conscientes de que la historia es una caída. Bueno, esa es una visión muy tradicional y realmente es una visión infrecuente, hay que decirlo. La gran mayoría de las personas, incluyendo los historiadores, consideran que la historia es, en el fondo, una línea de progreso. Tenemos metida la ideología del progreso en lo profundo del corazón de la sociedad occidental y en el mundo entero. Oriente también se lo ha comprado ya, de manera que no podemos concebir con mucha facilidad esta noción decadente y que la historia es un proceso de pérdida de cualidades. A lo mejor crecemos cuantitativamente, sin duda, ¿no? Nos enriquecemos cuantitativamente, la ciencia, la tecnología, pero nos empobrecemos cualitativamente a pasos agigantados. Y ya estamos viendo hoy día, ¿no? En época de coronavirus, en época de insurrección en Estados Unidos, de violencia por todas partes. Ustedes tuvieron lo suyo ya en Cataluña, nosotros acá en Chile tuvimos lo nuestro también. Ver cómo el hombre, en vez de evolucionar, esa palabra que le gusta tanto a los modernos, o en vez de progresar, más bien involuciona hacia lo tanático, hacia sus impulsos más primitivos, más destructivos. Vemos una sociedad que por un lado logra enormes avances tecnológicos y científicos, que pone ahora a estos astronautas en la Estación Espacial Internacional, gracias a la cooperación entre la NASA y esta empresa de Elon Musk, pero al mismo tiempo abajo en la Tierra nos estamos matando unos contra otros, tal cual como en la edad de piedra, luchando con el mazo y dándonos en la cabeza. El hombre sigue siendo igual de primitivo, pero probablemente con un factor añadido a eso, y es que nunca habíamos tenido tal nivel de degradación espiritual y moral como en nuestros tiempos. Realmente la historia es un proceso de declive,
no de desarrollo ni de progreso como nos cuentan en escuelas y universidades. Hay un proceso importante de liberación en la idea del progreso, porque el progreso opera a través de una noción que un profesor mío que se llama Raymond Paniker solía comentar. O sea, nosotros estamos insertos en lo retroprogresivo. O sea, nosotros pensamos que progresamos, pero es solamente en la medida en que recordamos lo que nos antecede. O sea, es un ir hacia atrás que nos proyecta continuamente hacia adelante. Entonces hay una parte de nosotros que avanza y una parte de nosotros que necesariamente tiene que volver al origen. Eso está en la idea de los antiguos que decían que la humanidad reposa sobre 4 hombres justos, ¿no? Eso es algo muy antiguo. Realmente es algo muy antiguo. Es algo que está presente, es esa condición dialéctica que tiene la historia que habla Hegel, por ejemplo. Hay una cosa que decía Hannah Arendt, porque hay que decir que la modernidad no es necesariamente una negación del pensamiento perenne. Hannah Arendt decía, de acuerdo, una cosa que es la revolución. La revolución no es evolución. La revolución es volver a los orígenes. Es cuando un hombre se planta y dice que no puede ser tratado de esa manera porque él, en sus orígenes, era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. O sea, es una reivindicación de las claves del pasado a partir de los problemas que nos plantea el presente. Entonces necesitamos los problemas del presente para tener una motivación de ir a buscar al pasado las fuentes del conocimiento. Si el presente no fuera un conflicto, no fuera un conflicto presente, no tendríamos instancia, no tendríamos instinto. Nada nos instaría a liberarlo. Con lo cual, hasta cierto punto, estamos dentro de una dialéctica necesaria que se ha dado a lo largo de toda la historia, ¿no? Por ejemplo, Burkhardt lo explica de una manera maravillosa, aunque quizás yo le hubiera agradecido que hubiera sido más explícito cuando habla de las 3 dimensiones, o sea, la anchura, la holgura y la profundidad, ¿no? O sea, los 3 niveles vinculados a las 3 modalidades, y cuando habla de los 4 elementos y de los 3 ritmos, ¿no? El ritmo convertible, que me encanta esa palabra que usa Al-Kindi. O sea, me encanta referirme en lugar de a los signos cardinales como cardinales, hablar de signos convertibles, porque me sirve, por ejemplo, para explicar lo que es realmente un ángulo. Un ángulo es lo que le ocurre a San Pablo cuando va por el camino, ¿no?, de Damasco. La luz le hiere y entonces él descubre, ¿de acuerdo?, su casa novena, lo que le va a permitir encontrar a su casa oncena, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, Robert Smith habla de las tríadas angulares y ese giro, ¿de acuerdo?, de lo que representa el ángulo como kendra, o sea, el ángulo como punto de pivote, ¿no? Y luego, pues también la dimensión de las casas sucedentes y de las casas cadentes, y esa lectura que solamente nos permite hacer de una manera flexible la horaria, porque en cada horaria tenemos que descubrir el significado de la casa kendra, de la casa de panáfora, ¿de acuerdo? Y de la casa, como decían los antiguos, metacósmica, que a mí me encanta esa palabra. Ellos decían, el ángulo es cosmos, la casa cadente es metacósmica. La realidad está en la casa de panáfora donde se consolida, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando indica maravillosamente, que me encanta, ¿de acuerdo?, Benézara, ¿de acuerdo?, cuando habla de las condiciones de beneficio de un planeta, o sea, lo contrario de estar afligido. Una de las condiciones es estar en un signo fijo, un signo estable, ¿no? Esa dimensión, ese carácter dialéctico, detrás de la dialéctica hegeliana que establece la historiografía sobre la que Marx va a construir su dialéctica del materialismo dialéctico, lo va a construir sobre la noción de tesis, antítesis, síntesis, que está dentro de la modalidad del espíritu, cuando Hegel indica que el proceso de liberación es un proceso racional de comprensión de las bases, del fundamento, que hay un entendimiento previo, un principio racional y una activación de lo material que provoca una expresión más amplificada de la realidad. Y claro, evidentemente, cuanto más amplifiquemos la realidad,
más amplificamos el ruido y mayor es la necesidad del silencio. Pero yo creo que la dimensión de nuestra necesidad de silencio es directamente proporcional a la cantidad de ruido en medio de la cual estamos. Tomando lo que estabas diciendo al principio, yo quisiera hacer una contraposición entre revolución y religión, o para volver al latín, entre revolutio y religio. Creo que las fuerzas de la modernidad están muy vinculadas a esa idea de revolutio, de revolución, que es exactamente lo que hacemos los astrólogos al estudiar los astros. Miramos las revoluciones de los astros, es decir, miramos la eterna circularidad de las órbitas que vuelven a su punto inicial, generando una serie de relojes cósmicos que se van superponiendo uno sobre otro y generando la riqueza de la vida, la riqueza del destino. Pero la revolutio nos devuelve siempre a lo mismo, nos encierra en un círculo, en el círculo del tiempo y del destino, versus lo que decía antes, que es la ruptura con el destino por medio de la religio o la religatio, volver a reconectar, a ligar, religar con aquello que el hombre perdió al principio de los tiempos. El famoso mito de la caída y la expulsión de Adán y Eva del paraíso, que aparece bajo distintas formas en toda tradición iniciática auténtica. Nosotros fuimos expulsados del paraíso y por causa de esa expulsión, de esa pérdida de la conexión original con nuestra raíz divina, es que estamos sometidos a la revolutio, sometidos a las revoluciones de los astros y a estas historias que se repiten una y otra vez. ¿Cuándo nos vamos a liberar con las revoluciones históricas de la revolución de los astros? Nunca. Es la eterna repetición del mismo ciclo. No tiene ningún sentido, no vamos para ninguna parte, estamos dentro de un carrusel. Tiene un eje y giramos en el mismo lugar. Es como estos burros que trabajan extrayendo agua en los pozos del desierto, que están amarrados a un eje y giran los pobres todo el día haciendo la fuerza para la extracción del agua. No van a ningún lado, a pesar de que tengan la sensación de que se están moviendo. No es revolutio, es religio o religatio, es volver a religar al hombre con lo divino. Y eso no es labor propia de la astrología, pero sí la astrología apunta en ese sentido cuando te das cuenta de que las órbitas celestes son el límite que te mantiene aquí encerrado, es decir, los muros y barrotes de tu prisión. Tenemos que volver a la religión, ¿no? A la religión, en el sentido trascendental, puro y original de la palabra, no como una institución humana, sino como una senda interior para reconectar al hombre con su origen celeste, con su identidad divina original, y volver entonces al paraíso, que es un paraíso supraceleste, más allá de los astros. A mí me gusta mucho, de hecho es uno de los primeros textos que publicamos en Logos Astrológico y lo leen todos cuando empiezan. Es el Tratado del Orbe de Masalá. El Tratado del Orbe de Masalá, que está en la fabulosa traducción de Dykes, ¿no? El libro sobre Sal y Masalá. Ese me pareció fabuloso, o sea, son 30 páginas gloriosas, en donde aparece perfectamente explicada la dinámica cósmica en el sentido en el que tú lo estás comentando, ¿no? Ahí lo que estábamos comentando, ¿de acuerdo? Es que cuando nosotros estamos hablando de la espiral, estamos hablando de una espiral hacia afuera, estamos hablando de una espiral hacia adentro. La espiral hacia adentro lleva los brazos hacia afuera, ¿no? También la visión que tiene la modernidad, cuando por ejemplo dice que el origen del cosmos está 14.000 millones de años antes, lo cual desde el punto de vista de Al-Kindi, ¿de acuerdo? Pues es Jesús sin sentido. O sea, el movimiento, el origen del universo es ahora. Nosotros para entender dónde estamos necesitamos la historia del tiempo. Entonces el universo se irá haciendo más viejo cuanto más conscientes nosotros seamos del hueco que ocupa dentro de nosotros, o sea, de la plenitud. Porque la plenitud, no es un lleno, no es un lleno desbordante, es un vacío que necesariamente provoca una torsión. Cuando, por ejemplo, dice Masalá que el movimiento de los cuerpos celestes, ¿de acuerdo? No es movimiento por sí mismo, sino es movimiento
en la medida en que los elementos en su proceso de torsión nos permiten ver lo que hay más allá como un giro, que el giro no se da por encima del orbe sublunar, sino de nuestra necesidad de comprender el principio de generación y de corrupción en el cual estamos sometidos. El principio del tiempo es el que nos hace ver el mundo no tal como es, porque esa es otra. Ellos hablan del mundo como algo que está por encima del orbe. Por ejemplo, cuando lo dice Burckhardt, cuando dice, ¿de acuerdo?, que el ciclo de las estaciones está en el ámbito en el círculo de las estrellas fijas. Cuando habla del gran orbe, en realidad está hablando del movimiento de rotación de la Tierra, del movimiento primario. Y bajo esas circunstancias es cuando dice Masala, el movimiento que nosotros observamos en el cielo, en realidad no está mostrando el mundo como es, sino está mostrando el mundo como el observador es, como se cree que es. O sea, no ves el mundo como es, ves el mundo como eres. Esa es la cuestión. Entonces, si el mundo te desborda y no lo puedes entender, es porque es mucho más de lo que piensas. Y la única manera de poder liberar, de acuerdo a ese potencial inmenso, es dejarte ir. Entonces, si tú te dejas ir, el universo actuará por ti. Obrarás con la fuerza de la totalidad. Cuando descubras que por ti mismo no eres nada, ¿no? Hay una cosa que decía Ejard, que tú que estabas comentando, Dios está esperando, ¿de acuerdo? Dios está esperando que le dejes entrar. Dios está esperando que le dejes entrar. Y entonces, bueno, ¿y cuánto va a esperar Dios? El tiempo es algo importante para ti, no para Él. O sea, tú hablabas de contemplación, la contemplación no es paciencia, la contemplación tiene que ser activa, porque solamente a través de la contemplación activa puede entrar lo que hay fuera adentro. Por lo tanto, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que hasta cierto punto se inicia con Sócrates. O sea, cuando Sócrates dice, conócete a ti mismo, es una frase que tú mencionas en algunas de tus conferencias, ¿no? Conócete a ti mismo. Y ahí es donde empieza el problema, cuando el ser humano empieza a mirarse a sí mismo para tratar de conocer quién es. Y olvida que Dios le dio ojos para mirar, no para mirarse, sino para mirar. Y es eso a través de lo cual llega necesariamente la revelación, que es el acto de buscar, de encontrar la regularidad en el cosmos olvidándose de uno mismo, ¿no? Lo que decía mi madre, que decía, el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, esa es la tarea que nosotros le debemos recordar a la modernidad, no porque seamos astrólogos, sino porque ya te digo, que ya te lo he comentado varias veces, lo hemos hablado, nosotros no somos astrólogos, nosotros somos los que buscamos la astrología. De la misma manera que me da la sensación de que si le hubiéramos preguntado a un Massar, que tuvo ocasión de convertirse en astrólogo cuando ya había cumplido la cincuentena, ¿de acuerdo? Siendo un persecutor de la astrología y se ha convertido en el príncipe de los astrólogos, ¿no? O sea, nunca es tarde para aceptar una postura de humildad frente al cosmos, porque no te estás humillando ante un Señor, te estás humillando ante un Padre, para ser tu Padre, para tomar tú tu propio destino, que lo elegiste tú. Yo creo que el papel del astrólogo en nuestro tiempo es acercar a la persona a su propia fatalidad. Cuando mi hijo, por ejemplo, viene y dice, papá, por más que estudio, jamás siento que esté haciendo las cosas bien. Y yo le digo, es que tú no sabes si vas a hacer las cosas bien hasta que las cosas estén hechas. Si tú te preocupas continuamente por el procedimiento, en lugar de preocuparte por lo que ya tienes, entender lo que ya eres. O sea, ¿la neurosis qué es? La neurosis es eso precisamente. Y eso es el gran mal de nuestro tiempo, pero no es solamente el mal de nuestro tiempo, es el mal que ha estado presente en el ser humano desde la caída. Yes.